¿Cómo inició todo esto? Por esos puntos clave y los quiebres que te va presentando la vida, donde yo pensé que por ahí ya era tarde para algunas cosas. Y esa fue la respuesta de mi hija. En una charla que tuvimos como siempre, ella siempre fue mi primera respuesta ante toda decisión que yo tomara en mi vida, ella fue mi pilar. Bueno, acá estamos con una persona que inspira, que apoya, que proyecta, que acompaña. Una persona que estuvo muchos años trabajando para tener todo lo que tiene hoy. Pero yo no les voy a contar más, sino que quiero que se los cuente él. Acá estamos con Mauro Codina, CEO de MC Dispuesto al Cambio. Así que, ¿cómo estás, Maurito? Bien, Brem, acá un poco nervioso, gracias por las palabras. Así que bueno, animándome a hacer cosas nuevas, como siempre, y junto con ustedes, a morir en todo. Y bueno, queríamos preguntarte, ¿cómo inició todo esto? Y esa es la pregunta en realidad. Bueno, inició todo por, obviamente como pasa, y no creo ser el único, por esos puntos clave y los quiebres que te va presentando la vida en sí, ¿no? Yo ya me venía planteando hace mucho tiempo mi vida, yo me la dediqué trabajando en todo lo que es la parte de recursos humanos, nada tenía que ver con lo que realmente estaba haciendo o proyectando en algún momento. Toda la vida trabajé de eso, pero bueno, me fue muy bien, llegué a tener buenos cargos, a irme muy bien en la parte económica, en las empresas que trabajé, gracias a Dios me fue muy bien, pero me faltaba algo fundamental que era que nunca había podido desarrollar lo que yo realmente quise hacer durante toda mi vida, ¿no? Que era la práctica deportiva y demás, que si bien practiqué deporte nunca lo pude ejercer en sí. Y así empezó a ponerme incómodo en mis años, ya a mis 34 años, esa pregunta me empezó a poner incómodo en muchas situaciones de mi vida personal, en mi vida profesional, donde yo pensé que por ahí ya era tarde para algunas cosas. Entonces seguía estudiando y seguía haciendo cosas que, si bien no me gustaban, era lo que económicamente me iba muy bien y me permitía tener un estilo de vida, digamos, bueno. Cuando yo me empecé a plantear todas esas cosas, como siempre hay una persona muy especial que me acompaña de toda la vida, surgió una charla de café, como siempre son nuestras charlas, que es con mi hija, donde yo empezaba a plantear todo esto, qué pensaba ella, siempre en nuestras charlas son muy especiales. Y bueno, yo venía pasando una situación personal en cuanto a mi relación personal, mi pareja, el trabajo, todo era un caos en realidad. Un rejunte de Un cosas. rejunte de cosas que yo tenía que tomar decisiones. No era, si bien económicamente tenía todo, no estaba siendo completa mi vida, digamos. Faltaba algo. Faltaban cosas, muchas cosas. Y en esa charla, a veces, viste que uno como papá a los hijos siempre les enseña que, o les dice, viste, que peleen por sus sueños, que hagan las cosas que les gusta, que desarrollen su pasión, que no renuncien que exploren el mundo. Uno como papá siempre aconseja eso. Pero me di cuenta que muchas veces todo lo que uno dice nunca lo hace tampoco. Y esa fue la respuesta de mi hija. En una charla que tuvimos como siempre, ella siempre fue mi primera respuesta ante toda decisión que yo tomara en mi vida, ella fue siempre pilar. mi pilar y mi respuesta. Y la única respuesta que tuve de ella es una pregunta en realidad que me hizo, que es esto. Ella me volvió a replantear, ¿qué me decís vos siempre, papá? Me dice, que yo sea feliz, que haga las cosas que me gustan. Y ella me hizo una sola pregunta y me dijo, ¿vos sos feliz? Wow.
Y yo no supe qué responderle. En ¿Qué realidad no pregunta? tuve respuesta. ¿Qué pregunta? Era una sola respuesta y no tuve que responderle. Y me di cuenta que no era feliz. Y ahí fue donde empecé a replantearme todo esto. En mi vida personal, en mi trabajo. Tuve que tomar decisiones muy importantes para poder cambiar todo el estilo de vida que llevaba. En cuanto a lo laboral. ¿Cómo andás? Sí, sí. No importa, después lo cortamos. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, tuve que tomar decisiones en cuanto a lo laboral, en cuanto a mi vida personal, en cuanto a lo profesional también. Y bueno, empecé a estudiar porque yo en realidad no era todavía ni profe, ni instructor, ni preparador físico. Sí había practicado deporte durante toda mi vida, fue mi cable a tierra toda la vida. Sabía que con esto yo podía ayudar en un montón de cosas, que es realmente lo que me gusta aportar en la gente, que pueda entender y dejar un mensaje. Pero bueno, nunca lo había estudiado. Entonces me puse a estudiar y fue cada vez mi incomodidad ante mi laburo, ante mi vida personal, fue cada vez mayor. Entonces yo me di cuenta que tenía que empezar a tomar decisiones. Oh. Y bueno, tomé decisiones, dejé mi trabajo, mi trabajo de 10 años. Un cambio rotundo de vida. Por ahí lo hice muy abrupto. Bueno, me separé en ese tiempo de mi pareja, que es una genia, igual siempre nos llevamos muy bien, pero entendimos que necesitaba yo dar un paso más, ella también seguir con su vida. Y en el trabajo, bueno, arreglé y me fui. Esto fue en septiembre del 2019. En una semana, bueno, hice todo ese movimiento, cambié mi vida por completo y dije, bueno, arranco con mi proyecto. Me tomo unos meses, arranco con mi proyecto y veo qué pasa. Y empiezo a incursionar esto que sabía que tenía en mi cabeza. Lo había escrito, sabía lo que quería, por dónde iba. Pero bueno, yo nunca lo había ejercido, o sea, nunca había sido un profesional del deporte, nunca había podido desarrollar ningún tipo de proyecto. No sabía con qué me iba a encontrar. Algo nuevo. Una cosa es practicar el deporte y otra cosa diferente es poder dejarle algún mensaje a la gente o llegar a la gente. Sí, transmitirlo. Era otra cosa. Así que bueno, eso fue en septiembre del 2019. Me tomé los días para empezar a planificar las cosas, con la mala suerte, como mucho, que llegó la pandemia en marzo del 2020. No tenía trabajo, no podía desarrollar el proyecto, no sabía qué iba a hacer con mi vida y lo único que hacía era qué había hecho, qué decisión había tomado, cómo me había equivocado, me replanteaba. Todo lo que había hecho me lo replanteaba de cero y nada, me empecé a cuestionar toda esa parte, decir, sí. ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? Tampoco podía salir a buscar trabajo otra vez porque la pandemia, bueno, cortó todo eso, así que nada, tenía que empezar a ver qué iba a hacer de nuevo con mi vida. Rebuscársela. Sí. Y nada, seguí, como me empecé a poner mal y siempre la actividad fue lo que siempre me gustó. Bueno, en ese tiempo había hecho unos cursos, empecé a ver el tema online y yo dije, bueno, para no salirme del plano, digamos, yo jamás, yo era un tipo que vivía enojado, vivía rezongando, el trabajo que tenía llevaba mucho a eso también, entonces dije, no, tengo que empezar a soltarme un poco más, a ver cómo llego a dar una clase, por ejemplo, una clase de, no sé, y obviamente la música siempre me ayudó mucho, mi parlantito, en ese tiempo, bueno, por esas decisiones tenía una habitación en la casa de mis viejos, un garage que tenía mi viejo, un quincho, y empecé a dar clases online donde tenía un grupito de 4, gente que hasta el día de hoy me acompaña. Los fieles seguidores. Los fieles seguidores, gracias a esa gente que uno nunca dejó. Y empecé a dar clases online, o sea, daba clases de Strong, que se llamaba, Body Combat, hacía todas esas cosas que no tenía elementos, porque no tenía nada en realidad en ese tiempo. Entonces daba todo clase con música, rítmico, y hacía todo eso online y de paso practicaba para ver cómo generar una clase, cómo hablar, cómo gesticular, y empecé. Era la prueba piloto. Era mi prueba mientras pasaba todo lo de la pandemia, que no podíamos hacer otra cosa.
era mi prueba también para probar, o sea, para ver Y qué podía, y mantenerse- mantenerme la mente en todo lo que había, las decisiones que había tomado, mantener la mente, decir, bueno, sigo, ¿qué hago? Mientras salía otra cosa, porque Tal ni cual. trabajo podía salir a buscar, así que gracias a Dios que estaba bien, entonces podía aguantarme económicamente en algunas cosas. El tema es que todos pensamos que la pandemia eran 3, 4 meses y empezó a estirarse y empecé a perder cosas, a perder económicamente muchísimo. Quedamos muy mal con mi hija, pero siempre con la esperanza de poder en algún momento desarrollar lo que tantas ganas tenía y que me había despertado el hambre de querer dar una clase, de tener un grupo y demás. Bueno, pasó un poco la pandemia, que se empezó a abrir un poquitito y yo empecé en ese tiempo tenía un alumno que siempre le voy a agradecer, fue mi primera prueba, Alex. Estamos acá con el profe. Lo tenía y le daba Con todo, clases con todo, en con su todo casa hoy. y a veces en el parque, el parque de allá de la bandera, la Plaza de la Bandera. Entonces a él solo me iba hasta allá, lo entrenaba y empezaba y daba mis clases en el garage. Mientras tanto, a medida que se me iba, la parte económica se me empezó a ir, porque las cuentas seguían estando y no tenía ingresos. Así que, bueno, seguimos desarrollando todo eso lo hacía gratis. Dije, en algún momento se tiene que abrir. Me costaba mucho porque yo tenía un prestigio, en mi trabajo tenía una categoría, entonces hacer esas cosas de volver a salir a la calle, todo, sinceramente después me di cuenta que no tenía nada de malo, pero en su momento es como que me daba vergüenza. Uno a veces dice que mantiene la humildad y demás, y estaba metido en un papel Claro, sí, sí. que nada que ver. Era otra cosa Era totalmente distinta. exacto, era totalmente distinta. Y de repente me di cuenta que tenía que salir a buscar a la calle el banco, o Algo sea, nuevo. algo nuevo, que no era ningún pecado ni nada por el estilo, pero sí tenía que volver. O sea, para mí en ese momento era como decir, yo tengo que Claro, ir a volver la hacia calle, atrás de claro, alguna manera, tengo que sí. salir a la calle a buscarme un mango. Nada, y fue duro, pero fue súper necesario para volver a poner los pies en la tierra, volver a ver otras cosas, valorar otras cosas, que a veces la vida misma y el círculo en el que uno se maneja te lleva a que vos esas cosas las pierdas de vista, ¿viste? El otro, te centrás tanto en vos mismo, en el poder, en el prestigio, en lo que te da chapa. Y en realidad cuando a mí me sacaron, cuando yo saqué de mí esa chapa, ese prestigio que pertenecía a algo, cuando yo me pregunté qué sabía hacer yo me di cuenta que no sabía hacer nada. Yo, internamente. O eso pensabas. Eso pensaba. Dije, ¿qué sabes hacer vos? ¿Con qué te vas a defender? ¿Con qué te va a ganar el mango? Entonces, nada, fue duro, pero fue súper necesario. Y ahí empecé dije, bueno, vamos a ver de qué soy capaz de hacer, y empecé a hacer eso. Daba clases en las plazas, daba clases online. De repente, bueno, tuve que agarrar, me quedaba poca plata, compré un lotecito de ropa y empecé a vender ropa online y a entregar. Tuve que vender mi camioneta para poder seguir pagando mis cuentas y demás. Te las rebuscaste Me las tuve que rebuscar. Tuve que perder todo para ganar. para empezar a ganar todo de nuevo. Sobre todo que la vida me empezó a enseñar yo creo que volver a poner los pies en la tierra para valorar otras cosas y no perder el foco realmente de lo que... Porque yo había tomado una decisión. O sea, mi felicidad estaba en otro lado. Y fue duro, porque fue muy duro para mí y para mi hija, que esa es otra cosa que por ahí muchas veces nosotros como padres tomamos decisiones y nuestros hijos son lo que cargan en esa mochila, y es duro a veces como padre no poder frenarlo, pero bueno, también tiene sus porqués, tiene su fruto y tuvo su fruto con respecto a lo que hoy en día mi hija, genia, pero bueno, tiene su esfuerzo. Es duro, es duro. Y ahí empezó todo. Cuando se abrió un poco la pandemia, surgió la posibilidad de
de empezar a dar clases al aire libre en un predio, en un complejo de canchas de fútbol de acá de Neuquén, donde presentamos como proyecto y se empezó a desarrollar, habíamos mucho espacio, entonces bueno, empecé a dar mis clases ahí y presenté el proyecto del primer gimnasio, digamos, que se iba a hacer ahí. Wow. Esa era mi A idea, yo dije todo. sí, yo dije volaba con mi primer gimnasio, con tener un espacio propio, pero no teníamos nada. Era empezar de cero Era de empezar nuevo. de cero, de cero. Y nada, empecé ahí a dar clases y eso fue, la verdad que fue una motivación tremenda. Conocí gente que hasta el día de hoy yo le voy a estar agradecido toda la vida, porque creo que me enseñaron a nivel esfuerzo sostenerme, ¿no? Porque tengo un grupo, mi grupo de las 18 que se llama, gente que no me voy a olvidar y le voy a estar agradecido toda la vida. Llegamos a ser 60 personas ahí. Wow. Eso, sí, éramos 4, empezamos así, yo daba, iba con mi parlantito, la bicicleta, en ese tiempo no tenía nada de material, entonces daba clases de strong, todo con el cuerpo, funcional con el cuerpo, entonces, y música. Entonces eso hacía que en mis clases, podía desarrollar mis clases, anotaba, iba armando, desarmando. El tema fue cuando empezó a venir más gente, de repente pasaron a ser 15, de repente pasaron a ser 20, y dije, bueno, tengo que hacer algo diferente, tengo que empezar a... Y bueno, y eso entendí también, la necesidad te lleva a ser creativo. Entonces, me acuerdo, y está en mi red, está como dábamos clases, nosotros antes teníamos, los elementos que usábamos eran cajones de cerveza que usábamos como step. De repente empecé a ver qué podíamos usar más. Compré botellitas no tenía un mango, había perdido todo. Botellitas de Gatorade con las que las llenaba de arena, entonces hacía par de pesas para armar circuitos. Tenía cubiertas con las que hacíamos trineo, trabajo en las cubiertas. Y A pulmón. a pulmón, me fui a la ferretería y compré elástico de gomera, me acuerdo que hacía por metro, y para hacer trabajos con tensión. Y así armaba circuito de trabajo y con eso eran mis clases. Y bueno, y así empecé a tener mucha gente. Mucha gente también una historia tremenda atrás, que eso fue lo que me empezó a despertar más ganas de decir, bueno, esto lo tengo que hacer sí o Es sí, ayudar. porque sí, cuando empecé a conocer la historia de cada uno, cuando uno realmente se interioriza con la gente y realmente presta atención, se da cuenta que la gente que llega a un lugar así es porque está en una situación siempre, si no la mandó el médico es porque su mente, su corazón no da más, porque necesita... Buscando ayuda de alguna manera. Busca ayuda. Y cuando llega a un lugar así es porque esa ayuda la necesita urgente. Está buscando una salida importante. Entonces, bueno, me empecé a meter más en ese sentido, empecé a indagar a la gente esto. Siempre me importó esa parte de por qué necesitaba. La parte humana. La parte humana. Y con lo que yo hacía, no sé, a veces era poner el parlante, música, siempre ponemos cumbia, algo que nos caracteriza son los dragones, así que la gente con eso se soltaba, se desinhibía, entonces para mí era más fácil poder entrar y dar una clase y por ahí con el tiempo llegar a hacer cosas que ni ellos se pensaban que podían hacer. Y ahí empezó un poco toda la historia del gimnasio y de a poco, bueno, iba comprando una máquina, 2, con el sueño de algún momento poder montar el primer gimnasio. Y así fue, en ese lugar, en ese predio, pude montar el gimnasio. Cometí un error porque como nunca fui comerciante, siempre fui de palabra. Y yo di mi palabra, pero bueno, me hicieron una mala jugada y me fue mal. En un periodo de 8 meses, 9 meses, perdí todo lo que había invertido otra vez en infraestructura. Cometí el error de levantar una infraestructura que no la pude recuperar. Ahí puse una camioneta que tenía, me acuerdo. Y bueno, lo perdí por mi culpa, porque no hice las cosas bien, porque legalmente no actué como tenía que actuar y confié en una persona que no tenía que confiar y bueno, me fue mal. Perdí todo. De nuevo. De nuevo, otra vez, de nuevo. Perdí todo, de nuevo. Nada, fue durísimo.
fue durísimo porque fue salir de ahí con la frustración total de decir, bueno, ¿qué hago ahora? No tenía los medios para volver a alquilar un salón, no tenía... había hecho mucho esfuerzo hasta ese momento para poder soñar con algo así. Éramos, no sé, 70 personas, me acuerdo. Y fue duro porque no me lo esperaba, jamás me esperé una cosa así. Pero me tuve que ir. Agarré mis cosas, tuve que un día cargar las máquinas que tenía, que en ese tiempo tenía 7 máquinas, 2 barras, me acuerdo, olímpicas, y bueno, y me las llevé. Guardé todo en un galpón y dije, no vuelvo más. Gracias a Dios había conseguido trabajo ya, eso me permitió que por más que me habían estafado, me fue mal, me permitió seguir con mi vida. Económicamente empecé a remontar porque gracias a Dios, bueno, estaba trabajando. Y eso lo dejé de lado. Dije, bueno, guardo las cosas, apagué mis redes sociales, Facebook, Instagram, no contesté más mensajes. Me encerré durante... Estabas nublado. Nubladísimo, mal. Dije, bueno, me dedico a trabajar, me dedico a mi trabajo y no vuelvo más. No vuelvo más a dar clases, no vuelvo más a esto, no vuelvo más. Y me encerré en mi casa. Y nada, obviamente derrotado estaba. Y bueno, la misma gente, por eso yo soy un agradecido de esa gente. Como empezó a insistirme como 6 meses después, Mauro, volvé, Mauro, necesitamos la clase. Bueno, y había gente que realmente la estaba pasando mal porque... Te necesitaba. Sí, a nivel salud, sí, me necesitaba. Y un día, bueno, caminando, dije, salía caminando de nuevo porque había dejado de hacer deporte, había dejado todo. Pasaron como 6 meses, desde que había perdido todo otra vez. Y había sido muy duro llegar hasta ahí. O sea, esto es un resumen de lo que pasó. Así que bueno, dije, salí a caminar, empecé a salir a trotar otra vez. Empecé a salir a trotar, dije, bueno, siempre iba para el lado del aeropuerto. Y hay un lugar donde yo me crié desde chiquitito. Y siempre tuve la ilusión de poder desarrollar un proyecto ahí porque fue un lugar donde yo me crié y demás. Pero presentar un proyecto para mí era difícil porque nadie me conocía. O sea, son pocos los que por ahí conocen el trabajo que uno hace o... La realidad es esa, yo en el ambiente no soy conocido. Entonces costaba mucho poder llegar y que te crean realmente lo que uno por ahí tenía o lo que podía poder capaz de desarrollar, y era entendible. Solo vos veías la visión. Sí, yo tenía todo escrito, mis papelitos, mi locura, tenía todo escrito.